¿Va o no va? Ahora va. ¿Ves? Es que el otro día no se grabó. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que me veis en diferido también, aquí a los asistentes en la clase y a los que nos siguen desde casa. Y como hemos dicho, vamos a hablar hoy del enfoque integral de las diferencias individuales en inteligencia y personalidad. Por hacer un poco de introducción, hemos de decir que hemos estado hablando de la personalidad y de la inteligencia como aspectos y constructos completamente distintos, pero los psicólogos nos hemos dado cuenta, con el paso de los años y de los tiempos y de las investigaciones, que hay elementos que se cruzan entre la personalidad y la inteligencia. La inteligencia no solamente son saber hacer test que nos ponen los psicólogos, sino también afrontar las situaciones cotidianas y resolver problemas cotidianos, ¿no? La inteligencia práctica, que veremos luego, la inteligencia social y también, cómo no, una habilidad, una capacidad para regular las propias emociones, que sería la inteligencia emocional, darnos cuenta de nuestras emociones y de regularla. Por tanto, hay un cruce de influencias o incluso de solapamiento entre la inteligencia y la personalidad. Trascendiendo esa separación histórica entre esos dos constructos, se ha intentado llevar a cabo estudios y desarrollar conceptos y nuevos constructos que pongan en relación lo uno con lo otro. Y es de lo que tratamos hoy, el enfoque integral. ¿Qué se trata integral? Precisamente se dice integral porque pretende integrar estos dos aspectos de la persona. Iba a decir de la personalidad, claro, la inteligencia también en alguna medida forma parte de la personalidad. Y la personalidad incluye de alguna manera la inteligencia, es decir. Bueno, entrando de lleno, entre los constructos que se han desarrollado precisamente para estudiar este trasvase entre los dos conceptos, entre los dos constructos, está el de creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad requeriría tener un aspecto cognitivo, inteligente, pero también depende de la personalidad. Esto no es solamente la persona inteligente, todas las personas inteligentes no son creativos. Requieren algo más que la inteligencia. Requieren algo más que una inteligencia académica o que una inteligencia medida por los test de inteligencia. Requieren algo más. Vamos a desarrollar este concepto y vemos que se desarrolla en los años 60. Parece que es interesante desde el punto de vista económico porque la creación de nuevos productos en la industria y servicios estimula el trabajo y mejora la calidad de vida. Es curioso porque algunos puestos de trabajo que requieren las empresas les llaman creativos. No sé si esto lo habéis oído. Sí, hay personas que seleccionan, hay empresas que seleccionan personas para puestos de creativos, que de alguna manera tendrían que ver con personas que cumplen con las características que vamos a desarrollar. Porque además económicamente para las empresas es interesante. Es una habilidad para producir la creatividad de ideas nuevas, originales y útiles. Y incluye 4 niveles de análisis. La creatividad es un proceso mental a través del cual que resulta en la producción de ideas originales y adaptativas, es decir, un proceso que te lleva al producto que veremos luego seguidamente. Las operaciones cognitivas, objetos de examen, lo que se estudia es el insight, ¿no? Aquella manera en el darse cuenta de alguna forma, ¿no? El que se le encienda la luz, que muchas veces hemos visto en los dibujos o en los dibujos animados, pues una ilustración en la que el que se le encienda la luz, eureka, pues es una producción original. El insight, la imaginación, la intuición y el uso de heurísticos, de estrategias mentales. También es un producto, es creativo el producto si es original. Luego la creatividad también es un rasgo de personalidad, es una tendencia personal. Es propio de algunas personas y combina, hemos dicho, aspectos cognitivos con formas de ser, con aspectos caracteriales. Y luego hay un entorno que facilita o dificulta ese tipo de habilidad. El entorno en el que surge
pues puede interferirla o facilitarla. Luego veremos que, por ejemplo, en momentos de guerra la creatividad se reduce drásticamente. Y también el entorno próximo, donde determinadas dinámicas familiares o determinadas circunstancias socioeconómicas pues pueden facilitar o perjudicar la creatividad de los miembros de esa familia. Para estudiar la creatividad existe una aproximación psicométrica en el que Guilford empezó a estudiar desde el punto de vista psicométrico la creatividad usando test de lápiz y papel basados en la producción divergente. Este concepto es muy importante, la producción divergente. Esto lo estudiaremos siempre y lo veremos en el futuro en psicología. La producción divergente que consiste en producir alternativas nuevas y respuestas inusuales desde una situación original. El pensamiento convergente es lo contrario. Se refiere a la producción de soluciones, es decir, pones en relación un montón de cosas para llegar a una solución. Sin embargo, el pensamiento divergente, de un estímulo, de una situación, surge un abanico amplio de posibilidades. Ese es el pensamiento divergente. Identifica Guilford los rasgos cognitivos primarios de la creatividad. ¿Cuáles son estos rasgos primarios? La fluidez que tiene una persona a la hora de producir respuestas, por tanto, el número total de respuestas. La flexibilidad, no se trata de producir número amplio de respuestas, sino también número amplio de categorías de respuestas. Y la originalidad. Recibe críticas la aproximación psicométrica, en concreto los estudios de Guilford, por cuanto se dice que se cuestionan los instrumentos que se usan para medir la creatividad y de que este constructo, la creatividad, tenga que ver con el pensamiento divergente. Los productos originados, es decir, la equivalencia de esta con el pensamiento divergente. Que los productos originados sean útiles. Se cuestiona que los productos originados sean útiles, pese a que sean originales. Luego tenemos la aproximación cognitiva al estudio de la creatividad. Hemos hablado de la aproximación psicométrica. Luego estamos hablando de la aproximación cognitiva, que tuvo una gran relevancia en la identificación de factores de diferenciación individual, es decir, qué operaciones cognitivas utiliza la persona que es creativa. Vamos a estudiar qué tipo de procesos cognitivos utiliza esta persona para poder desarrollarla, para poder potenciarla en todas las personas o en otras, o para seleccionar a aquellas personas que tienen estas potencialidades. Con esta metodología se detectan los procesos mentales, hemos dicho, intervinientes. Por ejemplo, la solución de problemas por medio del insight, que es la comprensión intuitiva, sería uno de los factores de una de las operaciones cognitivas. La cognición creativa. La creatividad es un fenómeno que resulta de la aplicación de procesos cognitivos ordinarios y presentes en todas las personas. Es decir, son procesos que todo el mundo tiene, pero que se aplican de distinta manera, que la persona lo aplica de distinta manera. Y la adquisición de destrezas. La creatividad contiene componentes de aprendizaje y experiencia en el dominio al que se refiere la actividad creativa. Lógicamente, si no controlas la materia de la que tienes que producir algo, pues difícilmente puedes ser creativo. Difícilmente puedes producir ideas si no conoces el campo en el que estás trabajando. Luego, la tercera aproximación a la creatividad es la basada en la personalidad. Hemos hablado de la psicométrica, hemos hablado de la cognitiva y ahora estamos hablando de la aproximación en la personalidad. Entonces, esta aproximación pues busca las características de los sujetos creativos y se pueden agrupar estas características de personalidad en 4 áreas. Estas personas tienen una riqueza perceptual, por tanto, gran apertura a diversas experiencias, tienen mente abierta, gran tolerancia a la ambigüedad, que les lleva a estar buscando continuamente la novedad y la complejidad,
y tienden a atender simultáneamente a más de un estímulo o cognición. Tienden a atender a más de un estímulo o cognición. Por otro lado, son personas motivadas, con gran entusiasmo en lo que hacen y una gran energía. Se perciben desde fuera como personas que están muy obsesionadas por el trabajo y que son muy persistentes y que no les paran ni los obstáculos ni las decepciones. Por tanto, eso forma parte de la personalidad de los creativos. Luego tienen una orientación que tienden, según parece, según esta aproximación, a ser más bien introvertidos más que extrovertidos. Tienen alta independencia, pueden resultar un poco asociales, evitar lo social. Tienen también confianza, muy autónomos y se revelan a conformarse con las normas convencionales, no entran dentro de lo convencional. Es difícil ser creativo si te acoplas a lo que hay, ¿no? Si te acoplas perfectamente a lo que hay, es difícil crear algo nuevo. Y luego, a veces se dice desde esta aproximación que pueden tener un mayor nivel de psicopatología. Pues bueno, como usted que son introvertidos y de que son raros, a veces se dice que la genialidad está asociada a la locura, ¿no? Pero bueno, esto es muy cuestionable. Puntúan altos este tipo de personas en estabilidad emocional y también en psicoticismo. Claro, para que salga alguna cosa buena tienen que salir muchas malas y distintas. Entonces son producciones de ideas estrafalarias, que aparentemente son estrafalarias, pero que luego pues pueden ser muy interesantes y aceptadas. El creativo, como veremos luego, es el que compra una idea barata y la vende cara. Luego está la aproximación sociocultural, que hay dos aproximaciones, digamos, dos vertientes, dos versiones, la versión radical y la versión moderada. La versión radical dice que la creatividad excepcional se ocurre en determinados momentos culturales, en determinadas configuraciones culturales, en determinados sitios, porque propician ese tipo de creación. Existen periodos de tiempo en los que esta actividad está ausente y en otros en los que aparece. Entonces, en esta versión radical, la contribución del medio sociocultural es muy importante. Es muy importante y lo que hace es proveer las condiciones necesarias para que surjan ideas creativas. Estas condiciones externas sirven para aumentar o reducir el nivel general de creatividad en un momento y lugar determinados. Yo os he dicho que esta es una compañera. No, yo he visto una sola. Le he puesto hasta nombre. Una compañera fiel. Entonces, lleva 4 horas conmigo, ¿eh? Quiero decir, es fiel a todo. Conmigo y con todos los que habéis ido pasando por allí. Bueno, entonces la versión moderada de la aproximación cultural pues dice que sí, que los aspectos socioculturales son importantes, que condicionan a la hora de desarrollar ideas creativas, pero que no son tan, ¿cómo decir?, tan estrictas, no solo depende de la situación sociocultural. Entonces, qué categorías de factores influyen? Pues el ambiente interpersonal en que se mueve la persona creativa. Por ejemplo, la creatividad se ve favorecida por un interés genuino por la materia, es decir, que le llama a uno. Esto no lo hago solamente por ganarme el sueldo, sino que es algo que me apasiona. Es un incentivo intrínseco, en comparación a cuando se hace solamente por recibir un premio o evitar un castigo. Luego depende también de otro factor que es el ambiente disciplinar, que incluye 3 subsistemas: el individuo creativo, el dominio creativo, es el repertorio de reglas, técnicas y atributos abstractos que definen la creatividad científica o artística, y luego está el campo o conjunto de personas que trabajan dentro de ese dominio. Cada dominio tiene como sus propias reglas, entonces depende de las reglas de ese dominio que favorecen o no o dificultan la creatividad, y por otro lado están el conjunto de personas que trabajan en ese mismo dominio y lo que pueden influir a la hora, como decimos, de producir estas ideas creativas. Y por último, otro factor, otra categoría de factor externo que afecta a la creatividad, está el ambiente sociocultural.
Hemos dicho que factores políticos como guerras pues afectan muy negativamente al grado de creatividad. Y hay otros que las estimulan, como puede ser el bilingüismo, el hecho de pensar en distintos idiomas, el hecho de conocer distintas culturas, el hecho de conocer distintos países, en definitiva, de abrir la cabeza. Cuando solamente uno ve un abanico muy restringido de estímulos, pues es difícil que surja la creatividad. Y sin embargo, se ha visto distintos estímulos, se ha visto distintas organizaciones, se ha visto distintas formas de vivir, etcétera, pues entonces está más abierto. Luego tenemos las aproximaciones integradoras. Hemos visto la aproximación psicométrica, la aproximación cognitiva, la de personalidad y la sociocultural, y ahora hablamos de las aproximaciones integradoras que intentan integrar todo esto al estudio de la creatividad. ¿Cuáles son? Pues una aproximación, por ejemplo, no experta, es decir, ¿qué piensa la gente de una persona creativa? Pues una persona creativa, según pensamos la gente, no expertas, pues es una combinación de factores cognitivos y de personalidad. Pues son conexiones de ideas, gusto estético, no tradicional, es decir, vemos a las personas creativas como personas no tradicionales, que tienen gustos estéticos distintos y que son capaces de conectar ideas que en principio están desconectadas, que en eso consiste en gran medida el pensamiento divergente. Las teorías explícitas, que son ya las teorías de expertos, de los que se estudian, pues tenemos, por ejemplo, la de Amabile, para el que la creatividad es una confluencia de motivación intrínseca, que ya lo hemos dicho, conocimiento del tema, habilidades relevantes para el dominio en cuestión, para ese tipo de dominio, y destrezas relevantes para la creatividad. Luego está el modelo de la inversión, que ya lo hemos dicho antes. El creativo se compra barato una idea y la vende cara, pero para eso necesita tres tipos, necesita 6 tipos de recursos distintos. 6 tipos, lo tenéis en el cuadro 9.5, en la página 445. Stenberg y Lubar plantean este modelo integrador. Los creativos son capaces y están dispuestos a crear y defender ideas que son desconocidas y que pueden tener éxito. Quiere decir que son ideas que nadie se plantea, a lo mejor, o que muy poca gente se plantea, que por tanto están ahí, entre comillas, están ahí, las compran baratos porque nadie las quiere, esto quiere decir los autores, y que luego son capaces esas personas creativas de ponerlas en valor y de hacer que los demás las vean como algo original e importante. Para eso se necesitan 6 tipos de recursos personales. Bueno, personales y en general, porque también está la creatividad. Las habilidades intelectuales, que son de 3 tipos, que es ver los problemas de distinta manera a los demás, para poder ser perspicaz, digamos. Ser capaz de reconocer que esas ideas generadas son valiosas, darles un valor, decir, esto sirve, es verdad. No lo había pensado así, esto puede servir para... Y luego una cosa que es fundamental porque hay muchas personas que ven los problemas de distinta manera y que generan ideas que son muy valiosas, pero no son aceptadas y pasan a la historia, pues, desapercibidas. Pasan desapercibidas en la historia, diríamos. Los creativos son capaces de vender esa idea. Por tanto, requieren de habilidad, de inteligencia práctica. Luego, se requiere conocimiento sobre los temas, ya lo hemos dicho. Y luego, también un tipo de pensamiento divergente que te permite tener nuevos modos de pensamiento, de ver las cosas, una personalidad de la que ya hemos hablado, ¿no? De estar motivado, de ser perseverante, de ser un poco excéntrico, como hemos dicho, la motivación intrínseca, y luego vivir en un ambiente donde la creatividad se le permite manifestarse al exterior. Y estos autores dicen que si no se tiene, que se pueden compensar unos recursos con otros, pero que hay un mínimo. Es decir, si no tienes un mínimo de conocimiento, es imposible que seas creativo. Si no tienes un mínimo de habilidades intelectuales, es imposible que seas creativo. Si no tienes un mínimo de motivación,
Pero una vez alcanzado ese mínimo, se pueden compensar unos recursos con otros. Es un poco lo que plantean. No es el resultado de la suma entre los niveles. Existen umbrales, como hemos dicho, por debajo de los cuales no es posible la creatividad, pero que puede existir, sin embargo, una compensación parcial en el que si un componente es alto puede compensar la debilidad de otro. Bien, hemos hablado de la creatividad, ahora pasamos a hablar de otro concepto que son los estilos cognitivos. Los estilos cognitivos donde intentan integrar la personalidad y la inteligencia. Se conciben los estímulos cognitivos en términos de preferencias por una forma u otra de actuar. Esto es lo que define a un estilo cognitivo una persona. Y reúne el estilo cognitivo una serie de patrones habituales de funcionar de una persona. Modos preferidos de hacer las cosas, que son relativamente estables en el tiempo y consistentes en distintos tipos de actividades. El estilo cognitivo se refiere al modo habitual de procesar la información, por eso es cognitivo, porque requiere un procesamiento de la información. Es un modo habitual de utilizar los recursos que la persona tiene a nivel cognitivo, como la percepción, la memoria y el pensamiento. El psicoanálisis habló de control cognitivo más que de estilo cognitivo, para destacar el papel de la regulación y el control de la cognición, que también está incluido en el estilo cognitivo. Ya tenemos en el manual, hemos dicho que se equipara el concepto de control con el de estilo cognitivo, aunque veremos cómo algunos autores le dan algunas características distintivas. ¿Qué dimensiones? Pues tenemos la dependencia e independencia de campo. Ya sabéis que esto surgió a la hora de entrenar a pilotos, que se dieron cuenta los autores de que Wittgen y Ash, algunos de los pilotos necesitaban tomar referencia el suelo para verse centrados, y luego desarrollaron un test que es el del marco y la varilla. ¿Os suena de esto? El marco y la varilla. Con eso se mide la dependencia e independencia de campo. Los independientes de campo saben discriminar fácilmente los elementos relevantes. Son personas más independientes y tienen un criterio más propio, son menos dependientes. Bueno, esto es de perogrullo, ¿no? Los dependientes de campo se dejan influir más por los gestos a la hora de relacionarse, o en aprendizaje son más sensibles a la interferencia que los independientes de campo. Los independientes de campo son capaces de abstraerse más del entorno y de dejarse guiar por sensaciones propias. Otro estilo cognitivo es el de nivelador-agudizador. Quiere decir que hay personas que tienden a ver los distintos estímulos semejantes en los objetos, y si hay algunas diferencias tienden de una manera automática a nivelarlas y a eliminarlas de alguna forma. Sin embargo, los agudizadores resaltan precisamente la diferencia entre los objetos. Son los que encuentran importantes elementos de la situación. A medida que uno madura, se pasa de nivelador a agudizador. Y a medida que uno es más experto, se incrementa su capacidad de hacer distinciones entre elementos. ¿Por qué? Pues porque se sabe más sobre el tema y se es capaz de ver los matices. Cuando uno sabe menos, pues es menos capaz de matizar. Para medir esto está el test de clasificación libre, donde se dan nombres de diferentes objetos que deben clasificarse en grupos en función de su similitud. Más dimensiones. La impulsibilidad de reflexibilidad será, ¿no? Reflexividad. Es con V, reflexividad. Esto es un error mayúsculo. La impulsividad, reflexividad, es decir, los impulsivos realizan toda la tarea, contestan a muchas preguntas y también cometen mayor número de errores. Los reflexivos, sin embargo, tienen más miedo a cometer errores y, por tanto, analizan los elementos con más detenimiento, pero no contestan a tantas preguntas.
Para medir esto se utiliza el test de emparejamiento de figuras familiares, donde se obtiene la rapidez de respuesta, pero también el número de errores. Los impulsivos, hemos dicho, tienen menos ansiedad por cometer errores, lo contrario que los reflexivos. Hay gente que utiliza más la memoria visoespacial, los visualizadores, y otros más la memoria verbal. Recurren más a actitudes de comprensión verbal. Lo mismo con respecto al tacto. Hay personas que utilizan más, identifican más los objetos a través del tacto y otros a través de la vista. ¿Qué más tenemos? Tenemos el estilo conceptual. El estilo analítico descriptivo centra su atención en los elementos de los objetos, agrupándolos sobre la base de elementos comunes, y el estilo relacional se fija más en los elementos globales, agrupándolos según las relaciones funcionales. Por ejemplo, en un ayuntamiento había dos personas del mismo partido en el que una persona se fijaba mucho en los detalles de las normas que se aprobaban, de las resoluciones, y entraba en detalle en cada párrafo de lo que se decía. Sin embargo, había otra persona que ponía en relación todos esos elementos y trascendía de una manera relacional. Es decir, y hablaba en términos generales. Uno se centraba en los detalles, hemos dicho, que es el analítico descriptivo, y se perdía en los detalles, porque a la hora de explicar al público y a los oyentes y al pleno lo que quería decir, se perdía en los detalles. Y la otra persona explicaba en términos relativos, en términos generales, sin concretar. Pero le era mucho más fácil de entender. Se le entendía mucho más fácil. Pongamos por caso. Luego, una manera de procesar de manera serial, uno por uno, o de una manera global, simultánea o en serie. Reading y Cheman revisan más de 30 etiquetas de estilos cognitivos y las reducen a dos. Los personas holísticos o analíticos versus analíticos, ya hemos dicho, estas son las personas que he dicho yo. Los analíticos se centran en el detalle y los holísticos trascienden el detalle y ponen en relación lo que tienen en común los elementos. Ahí incluirían algunas dimensiones de los estilos cognitivos: dependencia-independencia, impulsividad, reflexividad. Y luego el segundo que estos autores encuentran es el verbal o imágenes. Personas que utilizan más lo verbal y personas que utilizan más las imágenes. Por ejemplo, hay personas que tienen hay personas, por ejemplo, que cuando se viaja, esto es muy curioso, hay personas que conservan las imágenes muy bien de donde han estado. Y no se acuerdan tanto, a lo mejor, de la descripción histórica de los sitios donde han estado, si hacen un poco de turismo, pero tienen una imagen pues muy cercana y muy exacta de donde han estado. Entonces, hay personas que le dicen, ¿no te acuerdas que había, digo, no me acuerdo, que había un parque donde en la fachada del monasterio y tal? Pues no me acuerdo. Si no veo una foto, no se acuerda. Esto me pasa a mí, por ejemplo. Sin embargo, yo me acuerdo perfectamente de cuando me cuentan historietas del monasterio, de la desamortización de Mendizábal, del Museo de la Escultura, pero no me acuerdo exactamente de la imagen que tenía el monasterio. Pongamos por caso. Estilos cognitivos, inteligencia y personalidad. Bueno, lo que está claro es que los estilos cognitivos es algo distinto a la inteligencia. Con la inteligencia se aumenta o no el rendimiento en tareas que requieran competencias cognitivas. El efecto del estilo cognitivo no es a nivel general, depende de la tarea que estás haciendo. Depende. Es decir, así como la inteligencia general se mide a través de test
y te da una idea general de tu capacidad en todos los ámbitos, el estilo cognitivo puede ser mejor o peor en función de la tarea. En función de la tarea. Y con respecto a la personalidad, los estilos cognitivos tienen mucho que ver con la inteligencia, pero no son la inteligencia solo. Y con respecto a la personalidad, los estilos cognitivos explican las diferencias individuales en la actuación de los procesos cognitivos. Depende de los estilos, depende de las características de personalidad en la manera de utilizar esos recursos cognitivos, que son solo uno de los componentes de la personalidad. Los estilos actúan controlando y regulando la expresión de los rasgos de personalidad y las capacidades en función de las demandas de la situación. Aquí es lo que he dicho antes, un poco la diferenciación que algunos autores hacen entre estilos cognitivos y controles cognitivos. Que a efectos prácticos hemos dicho que los autores del manual consideran que es el mismo concepto. Ahí tenéis, de todas maneras, un poco la diferencia de los conceptos entre estilo y control cognitivo. Bueno, las aproximaciones teóricas y metodológicas formales a la integración de la inteligencia y la personalidad. Hemos hablado de la perspectiva clásica, de la confluencia entre inteligencia y personalidad, hemos hablado de la creatividad y de los estilos cognitivos, y ahora vamos a hablar no de la perspectiva clásica, sino de las aproximaciones teóricas y metodológicas. Por ejemplo, Eysen, en esta aproximación teórica y metodológica, diferencia entre la tradición psicométrica, la elaboración de medidas más o menos fiables para poder establecer comparaciones formales entre aspectos concretos de la personalidad y la inteligencia. El objetivo de los test de inteligencia ha sido evaluar el rendimiento máximo. Sin embargo, en la personalidad no se evalúa el rendimiento máximo, se evalúa el rendimiento típico, lo que suele hacer la persona en distintas situaciones y en distintos momentos. Es la tradición psicométrica. Eysen diferencia esta tradición de la aproximación experimental, en la que se parte de hipótesis específicas que guían la investigación, es decir, qué cosas, qué procesos cognitivos, qué cosas, qué constructos, qué mecanismos cognitivos funcionan de distinta manera o en distinto nivel en las personas para que se produzcan las diferencias en inteligencia y la personalidad, en constructos intermedios. Por ejemplo, medidas más precisas como la velocidad mental, los errores y no puntuaciones globales de cociente intelectual. Con la teoría clásica de la ciencia cognitiva se propone que un análisis de las relaciones complejas entre personalidad e inteligencia requiere la consideración de procesos cognitivos simples y de sus bases biológicas. ¿Quiere esto decir que lo que diferenciaría a las personas que formaría parte tanto de su personalidad como de su inteligencia son procesos cognitivos simples, velocidad de proceso, no sé, este tipo de cosas sencillas, simples, que tienen una base biológica, pero a la vez una explicación en términos de procesos más complejos se requiere, y ese es el nivel, se requiere una explicación en términos de procesos más complejos, y ese es el nivel de conocimiento o semántico que implica la intervención de un conocimiento más global y menos simple que se posee del mundo. Bueno, en la aproximación psicométrica hay un escaso éxito en la detección de aspectos comunes entre personalidad e inteligencia. Hemos dicho que Eysen distingue entre la tradición psicométrica y la tradición experimental. La aproximación psicométrica no consigue la detección de aspectos comunes entre estos dos constructos. ¿Por qué? Uno, por la naturaleza de los constructos, con criterios de análisis distintos que justifican que son resultados diferentes al estudiar la inteligencia y la personalidad. Porque la inteligencia es unidireccional, o tienes poca o tienes mucha, va en una sola dirección, cuanto más mejor. Sin embargo, la personalidad es bidireccional. Eres introvertido o extrovertido, en dos direcciones, ¿no? Y en el punto óptimo puede que esté el nivel óptimo de rasgo. Luego, el criterio para evaluar las respuestas, en inteligencia predomina lo que es correcto y en personalidad la dirección y la intensidad. Luego, la inteligencia es menos susceptible al control personal, sin embargo,
la personalidad tiene un mayor grado a la hora de contestar, estamos hablando, de control voluntario y de cambio. La inteligencia es algo como más, valga la expresión, más cristalizada, como más solidificada, como más establecida, como más permanente. Luego hay distintas fuentes de error. En la personalidad son mayores que en la inteligencia, porque la inteligencia mides una característica muy, como decimos, muy establecida y que se repite. Sin embargo, la personalidad tiene menos fiabilidad, porque puedes cambiar la respuesta en función del momento, de la deseabilidad social. Tú decides cambiar la respuesta. En la inteligencia vas al rendimiento máximo. ¿Qué rendimiento máximo tiene esta persona? Este. Se lo vuelves a medir y vuelve a tener este. Sin embargo, en la personalidad puedes ir cambiando. Y luego también los resultados se interpretan de manera más ambigua en la personalidad. Y por otro lado, la fiabilidad y validez en los test de personalidad, como hemos dicho antes, pues hay menor fiabilidad y validez. Por tanto, Eysen concluye que la inteligencia general no se relaciona con la personalidad desde una aproximación psicométrica. Pero hemos dicho que esta ausencia de aspectos comunes entre personalidad e inteligencia se debe a la naturaleza de los constructos, pero se debe también a dificultades metodológicas. Los instrumentos son poco fiables. Cuando los estudios llevan a cabo análisis más finos de estas relaciones, los resultados comienzan a ser bien diferentes. ¿Qué quiere esto decir? Por ejemplo, relación entre el nivel de ansiedad y rendimiento. ¿Qué pasa? Que solo cuando los ansiosos son analizados en situaciones de amenaza o estrés se producen reducciones en el rendimiento intelectual. Claro, si los ansiosos son medidos, su inteligencia se mide, se evalúa en una situación donde la ansiedad no tiene ninguna importancia, pues entonces tenemos un nivel de inteligencia pues no contaminado por la personalidad del individuo. Sin embargo, las personas ansiosas tienden a rendir menos en situaciones de estrés, donde les demanda la situación y se ponen más nerviosos, por tanto se distraen más. El CI global, la ansiedad rasgo, parece relacionarse negativamente con el rendimiento en la vida cotidiana. Las personas más ansiosas les cuesta más concentrarse, se centran más en la emoción. Y el CI global no se relaciona con la personalidad. No, porque está medido en una situación neutra, pongamos por caso, no una situación de presión. Por otro lado, los introvertidos rinden mejor en tareas verbales y de solución de problemas, y los extrovertidos rinden más en tareas de ejecución y de velocidad. Los introvertidos pues obtienen mejor resultados en aquellas tareas de comprensión inmediata de la situación y de reflexión. Los extrovertidos rinden más en tareas, como hemos dicho, de velocidad y de ejecución. ¿Qué otro factor influye a la hora de no encontrar aspectos comunes entre personalidad e inteligencia? La distinción entre, hemos dicho, rendimiento máximo y típico. En la inteligencia es medida bajo el paradigma del rendimiento máximo y no en la personalidad, que es el rendimiento típico. Cuando claro, no se pueden comparar porque se miden de distinta manera, por eso no hay elementos en común desde la aproximación psicométrica. Eli, no hay elementos en común porque no se miden de la misma manera. Claro, cuando la inteligencia y no solo la personalidad se contempla en el contexto del comportamiento típico, dejan de ser independientes, pero claro, la cuestión está en cómo mides el comportamiento típico de inteligencia y no el comportamiento máximo. Bueno, hemos hablado de la aproximación psicométrica y ahora estamos hablando de la aproximación experimental de la que había hecho referencia Eysen. Hemos dicho que la aproximación psicométrica ha tenido muy poco éxito a la hora de encontrar elementos comunes entre la inteligencia y la personalidad, y ahora vamos a revisar la aproximación experimental cognitiva. Por un lado, a nivel de procesos neurales, parece que tanto la inteligencia como la personalidad
tienen que ver con índices psicofisiológicos diferentes, es decir, estarían controlados por distintas ubicaciones en el cerebro, por distintos funcionamientos cerebral. Hay correlaciones, sin embargo, positivas entre la extraversión y la habilidad intelectual. Luego tenemos el nivel de procesos cognitivos, hemos hablado del nivel de procesos neurales y en esta aproximación experimental tenemos también el nivel de procesos cognitivos. Existe cierta evidencia acerca de la existencia de un patrón cognitivo en la dimensión extraversión-introversión. Estamos hablando de personalidad, pero estamos diciendo que los extrovertidos tienen un patrón cognitivo característico. Y ahí entraría la inteligencia de los extrovertidos y la inteligencia de los introvertidos, que ya le hemos comentado. Los introvertidos son más inteligentes para la solución de problemas reflexivos, donde se tiene que parar y pensar, y superan en aquellas tareas a los extrovertidos en vigilancia. Tenemos dos visitantes. Voy a tener que buscar otro nombre para la otra mosca. Y superan a los extrovertidos, hemos dicho, en situaciones de vigilancia, pues porque son capaces de estar más quieticos, no necesitan moverse tanto y la atención no se les dispersa tanto y tienen mejor rendimiento en memoria a largo plazo. Sin embargo, los extrovertidos son más inteligentes a la hora de llevar a cabo varias tareas a la vez. Y también son superiores en memoria a corto plazo y en la recuperación de la información y en resistencia a la distracción. La ansiedad produce una restricción de la atención y un aumento de la distracción, perjudicando la memoria a corto plazo. Claro, la ansiedad está asociada a la introversión, en gran medida. Los introvertidos suelen ser personas con mayor nivel. Bueno, hemos hablado de extraversión e introversión, no vamos a poner en relación ansiedad con introvertido. Y estamos hablando de personas estables o con un nivel de neuroticismo. Estabilidad emocional, neuroticismo. Baja ansiedad, alta ansiedad. ¿Qué quiere esto decir? ¿Cómo se relaciona esto con la inteligencia? Pues que los ansiosos tienden a tener peor atención. Ahora que estamos estudiando la atención, pues por aquello de la ley de Yerkes y Dobson, de la U invertida. Es decir, es necesario un nivel de activación para tener un nivel de atención adecuada, pero si te pasas, como le suele pasar a los que son neuróticos, aunque tienen un nivel de neuroticismo alto, la atención disminuye, tanto si es poca como si es excesiva. Otra aproximación dentro de la experimental cognitiva está el nivel adaptativo. Hemos hablado del nivel de procesos neurales, hemos hablado de procesos cognitivos y ahora hablamos del nivel adaptativo de conocimiento semántico. La inteligencia es concebida como un conjunto de habilidades y conocimientos disponibles en el individuo, así como la habilidad para usarlos a las situaciones nuevas. Desde este punto de vista, la personalidad y la conducta inteligente son concebidos en términos similares, es decir, cómo la persona se adapta a las circunstancias, aprovechar el máximo de los recursos. ¿Qué une estas dos cosas? Las metas. Depende de las metas que persigue la persona. Son las que seleccionan las metas y organizan la conducta mediante la influencia que ejercen en el tipo de aspectos de la situación que van a ser atendidos. No es la inteligencia general abstracta, no es la personalidad, depende de a dónde queremos llegar. Ahí está. Este nivel adaptativo es el que pondría en relación la personalidad y la inteligencia. Depende de la meta para qué, pues unas personas funcionan mejor que otras. ¿Y por qué nuevos constructos? Pues porque se trata de explorar nuevos elementos que faciliten la explicación del éxito o fracaso del individuo en su vida diaria. No se trata de una inteligencia general medida a través de test. Es decir, sabemos que puede haber personas que a nivel de test no saquen tan buena puntuación como otras y sin embargo se las apañan mucho mejor en la vida cotidiana. Quiere decir, hay una inteligencia práctica, hay una inteligencia social. Se requieren nuevos constructos para explicar precisamente la distinción entre unas personas y otras en determinadas situaciones.
como también forma parte de la personalidad. De ahí la necesidad de nuevos constructos, de ahí la integración entre la personalidad y la inteligencia, elementos en común que definen por qué una persona tiene un comportamiento en esa situación mejor que otra, de mayor rendimiento, etcétera. Entonces, el CI pues aporta poco al éxito en la vida diaria. Gardner habla de inteligencias múltiples. Y entonces se basan los test de inteligencia, según él, en una noción restringida. Sin embargo, se necesita otro tipo de habilidades y destrezas para la vida, más que el CI. Y propone dos tipos de inteligencia. La inteligencia intrapersonal, que es vérselas consigo mismo, y la inteligencia interpersonal, vérselas con los demás, actuar y comprender a los demás. Esto es muy importante. Es muy sencillo, pero muy importante. Y yo creo que es muy elegante esta distinción entre inteligencias personales. La inteligencia intrapersonal vendría a ser una habilidad autorregulatoria, tanto desde el punto de vista personal, de estilo de personalidad, de tendencia personal, como de los recursos cognitivos. Y la inteligencia interpersonal es vérselas con los demás, saber cómo afrontar situaciones sociales y de la vida diaria. Que esto coincide en gran medida, Varios son los dominios psicológicos y vitales de los individuos que pueden considerarse para el análisis de una serie de constructos representativos de otros aspectos relevantes para el éxito, que son distintos al CI. Por ejemplo, la inteligencia emocional, que es saber vérselas con las emociones de uno mismo. La inteligencia práctica, a la hora de resolver situaciones prácticas de la vida, arreglar un grifo, poner la televisión, qué sé yo, sí, hacer una gestión bancaria. Hay gente que no es inteligente y esto se las pinta para hacerlo, se las hace bien. MacGyver, ¿no? El conseguir mucho con poco. Hay gente que consigue mucho con poco y a lo mejor a la hora de medirle la inteligencia no son tan inteligentes, pero tienen una inteligencia práctica muy alta. Hemos dicho la inteligencia social, esto está muy bien, La inteligencia social, porque de alguna manera resume lo que requiere de afrontar el día a día de las personas, y la autorregulación, que integra todo lo demás, es decir, la capacidad de la persona de regular todos sus recursos y poner en marcha aquellos recursos en función de las demandas, tanto internas como externas. Entrando de lleno en este tipo de constructos, pues está la inteligencia emocional, desde un punto de vista restrictivo, como Salovey y Mayer, que son los que plantearon este tipo de constructo de la inteligencia emocional, y luego se extendió mucho a través de Goleman. Ya sabéis que tiene un libro de inteligencia emocional, que es el líder divulgativo de este concepto, pero que tiene un exceso de sobreimplicación, y entonces se confunde ya con personalidad. Estos autores, sin embargo, dicen que la inteligencia emocional es aquello que permite identificar y organizar, es decir, son las habilidades específicas y necesarias para comprender y experimentar emociones de manera adaptativa. Eso es la inteligencia emocional desde un punto de vista restrictivo. Dicen que las emociones son respuestas organizadas que impregnan todos sus sistemas psicológicos. Aquello que hace conlleva una emoción y por tanto influye en aquello que se hace. Eso es fundamental. Está teñido. Llegan a defender que el procesamiento adaptativo de la información emocionalmente relevante es parte de la inteligencia. Es lógico, esto es lógico y es muy interesante. Es decir, todo está teñido a través de una emoción. Y entonces cuando tú tienes que resolver un problema, cuando tienes que vértelos con la vida, también está teñido de emoción. Ahí entraría también la personalidad. La inteligencia emocional es saber regular esas emociones para llegar a la meta que te propones y no verte influenciadas negativamente por ese tipo de emociones. Eso es la inteligencia emocional desde un punto de vista restrictivo. Se integra la reacción y la emoción y es una inteligencia que todo el mundo puede tener. Entonces, diferencian, como hemos dicho, los modelos de habilidad, que son ellos, que es una definición restringida en términos de procesamiento de la información emocional. Es curioso porque aquí mezcla conceptos. Siempre hablamos del procesamiento de la información o de aspectos cognitivos. Sin embargo, hablamos del procesamiento de la información emocional, como si la emoción también formaba parte de la información que le llega a la persona. Y, sin embargo, Goleman
habla, pues, en el modelo mixto de aspectos que tienen que ver más con la personalidad general. Hemos dicho que estos autores dicen que es la interacción de dos operaciones, la emoción y la cognición. Es muy interesante, esto es interesantísimo. Y es la habilidad para percibir, expresar emociones, asimilar la emoción en el pensamiento, es decir, que no te perturbe, comprender y razonar con la emoción. Esto es la inteligencia emocional. Y regularla en uno mismo y en los demás. Esta es la inteligencia emocional. De una manera restrictiva, porque lo demás son todo características de personalidad. ¿Qué habilidades componen, según estos autores? Pues percibir, evaluar y expresar las emociones, asimilar en la vida mental las experiencias emocionales básicas, es decir, facilitar que entren, comprender y razonar con la emoción, manejar y regular la emoción de uno mismo y los demás. Y luego están los modelos mixtos, que hemos dicho que es el de Goleman, en el que asume los aspectos señalados, porque Salovey al principio sí que tuvieron una percepción amplia de lo que es la inteligencia emocional, que luego, posteriormente, rechazaron este punto de vista tan amplio para ceñirlo a lo que hemos comentado. Y Goleman tiene una visión mucho más amplia que se confunde prácticamente con la personalidad, es decir, es todo. La inteligencia emocional para Goleman es todo, todas las características de personalidad. También está Baron, en el que la inteligencia emocional es una colección de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la habilidad para tener éxito. Este entraría también dentro de los modelos mixtos. ¿Qué valoración hacen? Pues bueno, critican, hemos dicho, porque los modelos mixtos son aspectos amplios de la personalidad y incluyen aspectos motivacionales. Consideran estos autores, Mayer y colaboradores, que unas cualidades más realistas de la inteligencia emocional, en lo que se refiere a su naturaleza de valor predictivo, es que se identifica un área que separa la habilidad mental de los rasgos. Hay que separarlo de los rasgos, lo que no hace Goleman. Y la inteligencia es una habilidad que se esconde entre las emociones. Defienden la necesidad de limitar los conceptos de inteligencia y personalidad. Luego, las bases neurológicas de la inteligencia emocional, pues parece ser que tiene que ver con la amígdala y con el neocórtex. Y estudios de lesiones, pues se encuentran un adecuado nivel de conocimiento y un alto CI no son suficientes por sí mismos para explicar la adaptación a la vida. Luego hemos dicho hemos hablado de la inteligencia emocional, de la inteligencia práctica, que es vérselas con el día a día. Se reflejan las respuestas cognitivas a casi todo lo que ocurre. Es la inteligencia aplicada a la vida cotidiana, es la actitud para resolver problemas según Wagner. Y la mayoría, el CI no es totalmente, no pueden afirmar que el CI sea totalmente irrelevante, pero existen otros aspectos fundamentales en las situaciones prácticas. Y un concepto fundamental que integra todo esto en la inteligencia práctica es el conocimiento tácito. Las personas tenemos un conocimiento tácito que se va acumulando a lo largo del tiempo y es un gran predictor del éxito en la vida cotidiana. Hemos hablado de que la inteligencia práctica pues requiere una planificación de lo que vas a hacer, de sus objetivos, habilidad también para descubrir irregularidades en la conducta de los demás, es decir, presupones cómo se van a relacionar los demás, en otros aspectos del ambiente, hay un juicio social adecuado y el prototipo de la inteligencia según las personas ajenas al campo, las personas normales, pues son las habilidades para la solución de problemas prácticos en la vida cotidiana y la competencia social. Es decir, nosotros creemos que el prototipo de persona inteligente son aquellas que resuelven problemas prácticos y que son competentes socialmente. La habilidad práctica ocurre en todas las culturas. En todas las culturas hay personas que con poco hacen mucho. Hay MacGyvers. No sé si sabes lo que es MacGyver, que había una serie muy antigua ya, me imagino. Y entonces el individuo inteligente que tiene inteligencia práctica es el que cuenta con la habilidad para hacer de poco mucho. Luego están los modelos del ciclo vital, la teoría triárquica de Stenberg, hemos hablado del conocimiento tácito, está el modelo de Ackermann y por último está la inteligencia social, que es muy importante.
la inteligencia social ya Thorndike habló de ella, además de la abstracta y de la mecánica. George Washington, a través de su test, el modelo de Guilford ya la consideró. Entonces, la inteligencia social es otro concepto que integra personalidad e inteligencia. Y son competencias importantes a la hora de vérselas en el mundo social. En el mundo social. La inteligencia social, hemos hablado de la inteligencia emocional, hemos hablado de la inteligencia práctica y hemos hablado de la inteligencia social. Entonces, la personalidad es también está concebida desde el punto de vista de la personalidad, de la inteligencia social. Y luego la integración, pues principalmente hemos dicho que se puede integrar todo esto a través del conocimiento tácito, de Sternberg. El conocimiento tácito, que es el manejo de uno mismo acerca del conocimiento de los demás, y el conocimiento tácito acerca del manejo de las tareas, de cómo ejecutarlas. Bueno, y hasta aquí este tema que ha sido interesante y que, como siempre, me ha pillado un poco el carro. Pero que a mí me ha parecido muy interesante, Sí, me ha parecido muy interesante. Un poco complejo. De normal hasta ahora, Sí, pero me ha parecido muy, muy, muy interesante. Y hasta ahora. Pues nada, muchas gracias a los que estáis en casa y le colgaré la sesión y la presentación. Hasta la próxima.